Buenos días. Hoy comenzamos con la narración de la Guerra Civil Española en tiempo real, centrándonos en la semana previa al conflicto, al menos al inicio oficial del conflicto, es decir, la del 10 al 17 de julio de 1936. Siguiendo el modelo de Indy Neidell con la Segunda Guerra Mundial, había pensado en principio publicar estos vídeos con una periodicidad real. Es decir, este iba a ser publicado el 17 de julio y sucesivamente se publicarían otros con periodicidad semanal durante los 2 años y medio siguientes. Sin embargo, he considerado que es mejor aprovechar el tiempo libre que disponemos cada uno y por eso iré colgando los vídeos a medida que los haga, y luego quien desee verlos en tiempo real pues podrá esperar al 17 de julio, que será la fecha del 88 aniversario del comienzo de la guerra, y verlos a su disponibilidad y tiempo. Por lo tanto, vamos a situarnos en la semana previa al auténtico comienzo de la Guerra Civil, es decir, el viernes 10 de julio de 1936. Ese día tuvo lugar, como cada viernes, un Consejo de Ministros en el que, según Martínez Bande, el presidente del gobierno, Casares Quiroga, habría advertido de nuevo, porque es algo que ya se sospechaba desde hacía meses, que había un golpe de Estado inminente. Concretamente, Casares Quiroga habría dicho en el Consejo de Ministros: la sublevación militar puede ser inmediata, quizá mañana o pasado. Desde primeros de julio venimos siguiendo la pista a la conspiración. Vuelvo a comentar, remito para ello al vídeo previo sobre la conspiración, dos vídeos anteriores, el que trata de la conspiración militar de 1936, que las fuentes históricas que hablan de la organización del golpe de Estado son a veces confusas y contradictorias. Se basan en testimonios de personajes de la época que hablan de lo que ellos u otros dijeron o pensaban. Y en ocasiones, pues, hay que ser cuidadoso con ellos. El problema es que en ocasiones no hay otra fuente de información. Casares Quiroga no dejó memorias en las que explicaba lo que sabía del golpe, pero sí hay testimonios que dicen que el gobierno conocía que iba a haber un golpe de Estado, que se estaba preparando un golpe de Estado, pero desconocía lo importante: cuándo tendría lugar exactamente, porque su plan, como ya dije, era esperar que se pronunciaran los golpistas para detenerlos inmediatamente, como ya se había hecho en 1932 con Sanjurjo, y más recientemente en abril de 1936 con los que intentaron hacer una sublevación aprovechando el 5º aniversario de la proclamación de la República. Por ese motivo, aunque Casares Quiroga sospecha de mandos concretos, a los que ya Azaña apartó de puestos de responsabilidad, y a pesar de que tiene cierta idea de que algo puede estar preparándose en África, no dispone de las pruebas suficientes para arrestar a los implicados, porque se quiere respetar el Estado de Derecho y se quiere esperar a que alguien dé el primer paso para cogerlo infragante. Cosa que, ya digo, en el golpe de Estado de Sanjurjo funcionó muy bien y fue un espaldarazo propagandístico para el gobierno de la República. Por lo tanto, advierte que va a pasar algo, pero nuevamente se equivoca en las fechas. Ya había otra advertencia que vimos a finales de junio, y a finales de junio no hubo golpe de Estado. Ahora dice que será el 11 o 12 de julio, pero tampoco acierta. De manera que es una situación desde luego preocupante, pero no consideran que sería tan grave como acabó pasando. Si llegan a saber que el golpe tiene éxito en media España y provoca la guerra civil, pues probablemente hubieran dado pasos más arriesgados, incluso saltándose la legalidad. Aclarado este punto, pasamos al sábado 11 de julio. En este vídeo pues seguiré por orden cronológico, ya que, aunque pasaron muchas cosas, fueron menos cada día. Se puede ver la cuenta atrás, que esto va organizándose hacia una rebelión,
pero en los vídeos siguientes, en que pasan muchas cosas simultáneamente, pues me centraré más por zonas. Aquí, por lo tanto, el sábado 11 de julio tiene lugar el primer acontecimiento en que pone en marcha realmente el golpe de Estado, aunque no es algo irreversible. Es decir, a las 7:10 de la mañana del sábado 11 despega del aeródromo de Croydon, en Inglaterra, un pequeño avión de Havilland Dragon Rapide en el que van 4 pasajeros y 3 tripulantes. Los pasajeros son el periodista de ABC corresponsal en Londres, Louis Bolin, un conocido al que han apuntado al viaje gracias a un editor católico británico, David Gerrold. David Gerrold es el editor, el pasajero es Hugh Pollard. Y también van dos chicas jóvenes, la hija de Pollard y una amiga de ella. Los tripulantes son el piloto Cecil Bibb, un radiotelegrafista y un mecánico cuyos nombres no han trascendido. Y lo que dicen Bolin y Pollard a Bibb es que esto es una expedición de turismo cinegético para cazar en el Rif de Marruecos, pero que primero pasarán por Canarias. El auténtico propósito del viaje es llevar este avión a Canarias para que desde allí el general Franco, que lleva ya implicado en la conspiración por lo menos desde el mes de junio, pueda ser trasladado de Canarias a Marruecos para hacerse con el mando de las fuerzas del Ejército de África y posteriormente trasladarlas a la península según el plan de Mola. Como hemos visto, el dueño de al ir su corresponsal Bolín, que es el que recibe las órdenes del editor de su periódico, el marqués de Luca de Tena, este empresario del ABC, el dueño del ABC, es el organizador del viaje, por así decir, gracias a sus contactos con David Gerrold, el editor británico, y el que paga los gastos del avión, tripulación y gasolina es Juan March, desde Francia, al que vimos que había sido diputado de la CEDA, empresario de las Baleares, que tenía varios casos de corrupción, que había llegado a estar preso pero se fugó. En fin, March es el que sufraga el viaje, Luca de Tena es quien lo organiza. Este avión se dirige el primer día desde Londres, desde Croydon, en dirección a Casablanca, porque la autonomía de vuelo de este avión es muy escasa y va a tener que hacer varias paradas. De hecho, antes de ir a Canarias debe ir a Marruecos francés, no puede aterrizar en el español, debe evitar el territorio español para levantar sospechas, por eso sus escalas se realizan en territorio francés. El día 11 de julio, por lo tanto, hacen una escala para repostar en Burdeos y pasan la noche en Biarritz, en Francia también. Veremos los días siguientes el progreso de este avión hacia Canarias y la importancia que tendrá. Mientras tanto, en Valencia se produce este mismo día, sábado 11 de julio, un hecho sorprendente. Un grupo de falangistas entra en la emisora Unión Radio de Valencia y se hacen con los micrófonos para anunciar que la revolución nacional sindicalista es inminente. Antes de que llegue la policía se dan a la fuga, pero es una advertencia, quizás involuntaria, porque no tenían aún claro cuándo iba a ser el golpe de Estado, de que se está preparando algo que puede afectar también a Valencia. Y de hecho, aquí entramos en un testimonio quizá dudoso, viene lo cita Hugh Thomas basándose en un libro de Peirats, que era un militante anarquista en el exilio, que el presidente del gobierno, Casares Quiroga, había sido preguntado esa noche por los periodistas acerca de ese incidente y si podía representar el inicio de un levantamiento militar. Y el presidente que les habría dicho, quitando importancia al asunto, bueno, si los militares se van a levantar, yo me voy a acostar, teniendo en cuenta lo avanzado de la hora. Puede ser un testimonio apócrifo, ya que la extrema izquierda siempre culpó
a Casares Quiroga de dejadez para evitar el golpe de Estado. Pero también es posible que si el testimonio es real, pues fuera una frase dicha por el presidente para tranquilizar los ánimos a la opinión pública y dar a entender a los golpistas de que no sospechaban nada para que siguieran adelante con su plan y poder detenerlos. En todo caso, como vimos, no solo por el testimonio del Consejo de Ministros, sino por otro informe varios informes del mes de junio, el gobierno republicano sí que sabía que había un golpe de Estado en preparación. Lo que se equivocaron fue en el alcance de sus resultados. En todo caso, así terminó el sábado 11 de julio y el 12 de julio estaría aún más cargado de acontecimientos. Para Mola, el general Mola, organizador militar del golpe, es el día decisivo. Después de un mes y pico de negociaciones, por fin consigue el apoyo de los carlistas en Navarra. El movimiento carlista pues estaba bastante dividido. De hecho, Falconde se había opuesto en una previa entrevista en el mes de junio en el monasterio de Irache a colaborar con un militar como Mola, que era republicano y laico. Sin embargo, el 12 de julio, el conde de Rodezno, que representa otra facción más colaboracionista del carlismo, da el visto bueno. Si bien es un visto bueno provisional, que luego tendrá que ser apoyado por el pretendiente a la corona, Alfonso Carlos. Pero a Mola le sirve como ya punto de salida para iniciar el golpe de Estado. De hecho, al día siguiente ya fijará las fechas exactas del alzamiento. Lo que ocurre es que entre la conversación entre Rodezno y Mola y la orden de Mola de empezar a actuar, se produce un acontecimiento importante que es el atentado de Calvo Sotelo. Por eso la historiografía franquista, el asesinato de Calvo Sotelo. Por la historiografía franquista ha querido dar a este crimen más importancia de la que tuvo. Pero antes de pasar al suceso más importante de la noche del 12 al 13 de julio, recordaré que esa tarde se concluyeron en el Llano Amarillo de Ketama, en el Protectorado Español de Marruecos, unas maniobras militares de 7 días en las que participa el teniente coronel Juan Yagüe, al mando de la primera bandera de la Legión. Al concluir el desfile en Ketama, los altos mandos y los oficiales se reúnen para un banquete en el que está presente el alto comisario español en Marruecos, que es Arturo Álvarez Builla. Era capitán de aviación, pero sus funciones en ese momento eran civiles. Según una anécdota bastante conocida, que esta sí es probablemente real, Álvarez Builla había escuchado como varios jóvenes oficiales gritaban a media comida café. Pedían café o gritaban café para todos. Café era la consigna camaradas arriba falange española, ya que Yagüe y muchos de sus oficiales eran falangistas. Y por eso Álvarez Builla, que no estaba en el secreto, pues preguntaba qué estaban esos jóvenes pidiendo café si todavía no habían tomado el postre. Demuestra que si bien el gobierno podía tener sospechas de que algo se preparaba en Marruecos, su alto comisario no estaba al corriente de ello y sería completamente sorprendido por los acontecimientos del 17 de julio. Pero como decíamos, lo más importante de aquel domingo 12 fue no uno sino 2 asesinatos, unos más de la lista de crímenes que se venían produciendo por ambas partes, no ya desde el mes de febrero, sino durante toda la República, pero por la importancia política de la segunda víctima, pues ha pasado a la historia como el gran crimen previo a la guerra, aunque vimos que no provocó el alzamiento militar en absoluto, que llevaba meses en preparación. Fue a las 10 de la noche en la esquina de la calle Augusto Figueroa con la calle Fuencarral, a la altura de la ermita del Humilladero, cuando el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, fue asesinado por 4 pistoleros desconocidos, cuando se dirigía de su casa al trabajo.
al cuartel general, al cuartel de la Guardia de Asalto en Pontejos, junto a la Puerta del Sol. Castillo ya había aparecido en otra ocasión, era uno de los militantes de la Unión Militar Republicana Antifascista, la UNRA, en la que también estaba el capitán Faraudo, asesinado por falangistas en el mes de mayo, y que era instructor me refiero a Castillo, aunque Faraudo también lo era, pero Castillo era instructor de las milicias antifascistas obreras y campesinas, el brazo armado o milicia del Partido Comunista, y por lo tanto era objetivo de los pistoleros de extrema derecha. También Castillo había dirigido a la Guardia de Asalto, que reprimió los disturbios tras el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes el 16 de abril. Por lo tanto, había recibido muchas amenazas de muerte, incluso una carta en el mes de mayo cuando iba a casarse. Su esposa había recibido un anónimo diciendo por qué se casaba con quien pronto iba a ser un cadáver. En todo caso, aunque los criminales nunca pudieron ser identificados, hay varias teorías, falangistas incluso concretamente de una centuria concreta, carlistas, incluso miembros de la Unión Militar Española, pero los asesinos jamás pudieron ser identificados. En todo caso, esto provocó las iras de los compañeros de trabajo y militancia del teniente Castillo, que esa misma noche, cuando estaba el velatorio en el cuartel de Pontejos, varios decidieron realizar un escarmiento disfrazado de pesquisa policial. Se organiza una expedición en busca de sospechosos. En una de las camionetas antidisturbios de la Guardia de Asalto suben 10 guardias de asalto, 4 miembros de las milicias socialistas, es decir, civiles, y 2 miembros de la Guardia Civil que también son simpatizantes del movimiento. El que toma el mando de dicha camioneta es el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, lo cual es una irregularidad, ya que hay oficiales de la Guardia de Asalto en la camioneta que pertenece a la Guardia de Asalto, sin contar el hecho de que iban paisanos en ese supuesto registro. Los acontecimientos de aquella noche no están demasiado claros, entre otras cosas porque el 25 de julio el sumario de la investigación fue robado por milicias de izquierdas, pero hasta donde se ha podido reconstruir por varios testimonios, de los cuales, varios testimonios y varias obras de investigación. La más importante es la de Ian Gibson, a la que solo conozco por referencias, pero creo que se titula La noche que mataron a Calvo Sotelo. Según parece, esta camioneta fue buscando previamente a otros objetivos. Probablemente Gil Robles, el líder de la CEDA. Gil Robles se encontraba en Biarritz en esos momentos, así que no pudo ser localizado. Otros hablan de un falangista no identificado, otros hablan también de Alejandro Goicoechea, que era miembro de Renovación Española como Calvo Sotelo, pero lo cierto es que en una hora indeterminada, entre las 2 y las 3 de la madrugada, teniendo en cuenta que la camioneta salió a la 1:30 de la madrugada del 13 de julio, llaman a la puerta del domicilio de Calvo Sotelo en la calle Velázquez número 89. Está acompañado de toda su familia y 2 empleados del hogar y la institutriz francesa de sus hijos. Hay policías de escolta en la puerta, pero al presentarse los intrusos como guardias de asalto les permiten la entrada. No hay ninguna orden de registro ni de arresto, pero al capitán Condés le basta mostrar su carné de guardia civil, y lo cual supuestamente tranquiliza a Calvo Sotelo, que al principio insiste en hacer notar su condición parlamentaria, su inmunidad parlamentaria,
y quiere llamar al director general de seguridad, pero uno de los teléfonos ha sido cortado por los asaltantes y otro no se lo permiten usar. Probablemente Calvo Sotelo sospecha que las intenciones de los guardias son criminales, pero si se hubiera resistido le habrían matado delante de su familia. Así que bien sea por engaños o porque no quiere que eso suceda, pues opta por acompañar a los guardias. Apenas ha salido la camioneta del domicilio de Calvo Sotelo, cuando en la esquina entre la calle Velázquez y la calle Ayala, uno de los 4 milicianos socialistas, concretamente estos milicianos pertenecen a una milicia llamada La Motorizada, que eran principalmente escoltas de Largo Caballero. Uno de los 4 milicianos que se ha sentado detrás de Calvo Sotelo le dispara 2 tiros en la nuca. Este miliciano se llama Luis Cuenca y aunque más tarde el oficial de la Guardia de Asalto, que teóricamente estaba al mando de la camioneta, dijo que era un acto espontáneo de Luis Cuenca, todo el comportamiento anterior y posterior de los integrantes del grupo era que era un asesinato premeditado del que Cuenca fue simplemente el autor material. En todo caso, lo que hacen no es confesar el caso, sino el crimen, sino llevar el cadáver al cementerio de la Almudena, también llamado Cementerio del Este, y abandonarlo allí como si fuera alguien sin identificar. Eso es aproximadamente a las 4 de la madrugada. Por lo tanto, ya entramos en el lunes 13 de julio. Pero antes de eso, recordemos que el Dragón Rapide ha realizado su segunda escala. El domingo 12, mientras tenían lugar en Madrid y en Marruecos todos estos acontecimientos, han llegado precisamente a Marruecos, pero no a la zona española, sino a la francesa, porque tenían que evitar aterrizar en suelo español. Por ese motivo, el viaje del domingo 12 se realiza en 3 etapas. Primero de Biarritz a Oporto para repostar, luego de Oporto a Lisboa para que Luis Bolín se entreviste con Sanjurjo, que recordemos que es el líder político del alzamiento. Probablemente le va a informar de que todo va bien, que está realizando su viaje hacia Canarias, despacio por la autonomía del avión, pero teniendo en cuenta que aún no hay fecha para el golpe de Estado, pues no hay excesiva prisa. Y tras esta entrevista con Sanjurjo en Lisboa, el avión hace su última escala del día hasta Casablanca, en el Marruecos francés. Allí el mecánico indica que el avión, el Dragón Rapide, necesita reparaciones y se quedarán por tanto 2 días en la ciudad marroquí. Llegamos ya al lunes 13 de julio, que para la mayoría de españoles fue el día en que se supo el asesinato de Calvo Sotelo. Tras estar desaparecido toda la noche con la consiguiente inquietud de su familia y sus compañeros de partido, finalmente a las 9 de la mañana, los sepultureros del cementerio de la Almudena, que ya han advertido que les han dejado un cadáver sin identificar, reciben la visita de la policía que con la ayuda de conocidos del político identifican ese cadáver como el de Calvo Sotelo. Por lo tanto, a la mañana del lunes 13, todos los españoles saben que el diputado, uno de los líderes de la oposición, el diputado José Calvo Sotelo, ha sido asesinado. Altera mucho los ánimos, especialmente de las derechas. Según algunos, anima a otros a apuntarse al golpe. De hecho, hay un detalle no demasiado comprobado por el que Franco habría escrito a Mola en clave el 12 de julio para decirle que retiraba su apoyo al alzamiento porque no había apoyos suficientes, y el 14, después de conocer el asesinato de Calvo Sotelo, cambió de opinión y dijo que el golpe seguía adelante. También es verdad que estos son los 2 días que coincide que el Dragón Rapide está parado por razones técnicas en Casablanca. Yo considero este supuesto cambio de opinión de Franco poco probable.
La verdad es que el golpe del 12 de julio estaba bastante bien preparado y Franco ya estaba en contra de la República de Izquierdas desde hacía mucho. No creo que el asesinato, por importante que fuera, de Calvo Sotelo le hiciera cambiar de opinión. Y el hecho de que también el 13 de julio fuera cuando Mola colocara las fechas exactas del golpe no depende de que hubieran matado esa madrugada a Calvo Sotelo, sino que había hablado el día anterior con Falconde y confirmado el apoyo de los carlistas. Por lo tanto, el 13 de julio, pues con nuevas frases en clave, la fecha de la sublevación es fijada para dentro de 5 días, el sábado 18 de julio en el Protectorado de Marruecos y el domingo 19 de julio en la península, por el plan que habíamos visto. Rebelar el ejército de África, que sería puesto al mando de Franco, trasladarlo por mar a Almería, perdón, a Málaga, y de Málaga iría hacia Madrid, y mientras tanto pues otras 3 columnas procedentes de Burgos, Sevilla y Zaragoza atacarían Madrid, una de sublevadas, y la de Valencia se dirigiría hacia Barcelona. Bien, una vez enterado de ello, José Antonio, bueno, pasamos ya al martes 14 de julio, una vez enterado de ello, José Antonio transmite a sus jefes provinciales la instrucción de que estén alerta hasta el 20 de julio a medianoche. Impresión de que ya conoce las fechas de la sublevación y que la falange va a colaborar. Mientras tanto, en Madrid, el entierro de Calvo Sotelo, en el mismo cementerio donde fue encontrado su cadáver, acaba con una manifestación posterior de extrema derecha que es duramente reprimida por la Guardia de Asalto. Mueren varias personas, se habla de 2, de 3, de 6 o de 7. Lo cierto, ya que la censura de prensa en vigor por el estado de alarma no informa muy bien de estos sucesos. Lo cierto es que la policía dispara contra varios manifestantes de extrema derecha, acaldeando aún más los ánimos en vísperas del alzamiento. Mientras tanto, en Marruecos, el Dragón Rapide ya ha sido reparado. Por cierto, ya no está el radiotelegrafista que se quedó en Casablanca, según parece porque acabó intoxicado por el alcohol. Y ahora Cecil Beb, no está muy claro si el radiotelegrafista también le acompaña, se dirige hacia Canarias con los 3 pasajeros británicos. Luis Bolín se ha quedado en Casablanca a la espera de otros contactos. Nos preguntaremos por qué no fue el Dragón Rapide directamente a Tenerife a buscar a Franco. Pues sencillamente porque en Tenerife no había aeródromos. Entonces, aunque Santa Cruz de Tenerife era la capital militar de las Canarias, y ahí es donde Franco trabajaba y residía, el avión solo podía ir a la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, se dirigen al aeródromo de Gando, en la isla, donde llegan a las 3. Nuevamente hay que hacer otra escala para repostar en Cabo Lluvi, ya en el Sáhara español, pero finalmente a las 3 menos 20 de la tarde del martes 14, el Dragón Rapid aterriza en Gran Canaria. El miércoles 15 de julio, 2 días después de conocerse el asesinato de Calvo Sotelo, se reúne la Comisión Permanente de las Cortes debido al crimen. Asisten 19 diputados en representación de todos los partidos, de los principales partidos políticos, y también asisten 2 ministros del gobierno. Como es de esperar, Renovación Española, representada ahora por el conde de Vallellano, y la CEDA, representada por Gil Robles, que podía haber sido la víctima de los asesinos, aunque él aún lo desconoce, critican duramente el asesinato, culpan al gobierno del mismo porque hay implicados miembros de la policía. Todo esto naturalmente se sabe por una investigación preliminar. Todo el proceso está en instrucción, pero teniendo en cuenta pues que han testimoniado la familia de Calvo Sotelo y sus escoltas y los guardias del cementerio, pues que policías de la Guardia de Asalto han acudido allí, pues evidentemente se sospecha que guardias de asalto
han asesinado al político. Entonces, Renovación Española critica duramente la labor del gobierno y amenazan con retirarse de las Cortes. Aunque en ese momento las Cortes no están reunidas porque son vacaciones parlamentarias, se acuerda realizar una nueva reunión de Cortes extraordinarias, no de la Diputación Permanente, sino de todos los diputados que puedan acudir, el siguiente martes 21 de julio. A esta conferencia, que al final no tendría lugar por el comienzo de la guerra, lo llamarían la Conferencia del Desarme, porque una de las cosas que se exige a los diputados que acudan a ella es que dejen sus armas en el vestíbulo. Muchos ya empezaban a circular armados precisamente tras el asesinato de Calvo Sotelo, y se convoca, por tanto, ya que la Diputación Permanente no basta para resolver este gravísimo caso, se realiza, por tanto, una convocatoria para el martes 21, que finalmente, como decimos, no tendrá lugar. El gobierno, mientras tanto, sí que toma una medida. Es una medida preventiva que puede ser el primer movimiento que tenga que ver con la guerra, lo toma naturalmente, tras consultar al presidente del gobierno, lo toma el ministro de Marina, José Giral. Visto que hay importantes rumores de golpe y que además Calvo Sotelo ha sido asesinado, lo cual podría animar a muchos a sublevarse o se podrían producir importantes disturbios en ciudades clave, decide trasladar 3 barcos, 3 destructores, desde la base de Cartagena a lugares sensibles. El destructor Almirante Ferrandi se dirige a Barcelona, el destructor Churruca a Cádiz y el destructor Lepanto a Almería. ¿Por qué estas ciudades concretas? No he podido averiguarlo, pero probablemente le preocupe que se subleven militares en Barcelona o que haya disturbios en Barcelona, ya que es la segunda ciudad del país y ahí hay menos control por parte del gobierno central. Y en el caso de Cádiz y Almería, pues que se trate de vigilar el estrecho en base a algún posible desembarco de las fuerzas del ejército de África. Así llegamos, por tanto, al jueves 16 de julio. El jueves 16 de julio tiene lugar una reunión entre el general Batet, jefe de la 6ª División Orgánica en Burgos, y el general Mola. Aparte de conspirador militar, su cargo real era jefe de la brigada de infantería en Pamplona. La reunión no tengo demasiado claro si fue en Logroño o si fue en el monasterio de Irache, porque he leído diferentes versiones. Puede que unos confundan la reunión con Falcón de en junio, que sí fue en el monasterio de Irache, o puede que ambas fueran en el monasterio de Irache. En todo caso, Hugh Thomas dice que fue en Logroño. Bueno, fuera donde fuese, Batet se reúne con su subordinado y le pregunta por cuál es la actitud de los carlistas. Se entiende porque Batet, que es leal a la República, está preocupado por un alzamiento de las milicias carlistas y si él sospecha o está metido en algo de alguna manera. Mola le habría respondido, según testimonio propio, que le daba su palabra de honor de que no se había metido en ninguna aventura, literalmente. Con lo cual se interpreta como que ha mentido a su jefe de que no está implicado en el golpe de Estado, naturalmente no se lo iba a confesar, y por otro lado que no había faltado a su palabra, ya que aquello no era ninguna aventura, sino un golpe de Estado en toda regla que él creía justificado. En todo caso, la entrevista Batet-Mola no sirve para desarticular el golpe, pero tampoco da pruebas a Batet de que Mola esté implicado. Así que no tiene consecuencias. Mientras tanto, en Canarias, como ya hemos dicho que Bolín se había quedado en Casablanca, los Pollard, concretamente Hugh Pollard, su hija y la amiga de ella, se desplazan desde Gran Canaria a Tenerife en barco y allí se dirigen a la consulta del doctor Gabarda, que es el enlace con Franco. Le comunican la contraseña Galicia saluda a Francia,
que según alguna versión que he leído, el doctor no estaba enterado de la contraseña y se quedó muy sorprendido de que 3 extranjeros se presentaran en su consulta con esa frase tan rara y debería haberse puesto en contacto quizá con Juan March o con Luca de Tena. En todo caso, sea cierto o falsa la anécdota, lo cierto es que se,